Desperté sobre mi espalda, la columna presionada contra una superficie que imitaba la hierba, flexible pero inamovible, como si fuera espuma viscoelástica esculpida en hojas. Sobre mí se extendía un cielo que desafiaba el lenguaje. Las nubes colgaban congeladas, con bordes inusualmente nítidos, como si estuvieran cortadas de un fieltro blanqueado y pegadas a un abismo. El vacío detrás de ellas no era una mera oscuridad, sino como una borradura, un vacío que devoraba los bordes de la percepción, como mirar la estática en las estaciones de televisión. Solo las nubes me anclaban a la realidad. Su tenue resplandor bioluminiscente sugería alguna fotosíntesis alienígena, pulsando en lentas y desarrítmicas ondas. El campo se extendía infinitamente en todas las direcciones, una pesadilla fractal de uniformidad. Cada hoja de hierba era idéntica, chartreuse en la base, desvaneciéndose a un color cítrino en la punta, con exactamente 3 milímetros de ancho. No había tierra entre ellas. Brotaban de una alfombra uniforme de placa opaca, como si fuera césped artificial tejido por máquinas. Cuando presionaba mi palma, los tallos no se doblaban, resistían como cerdas de plástico, pero emitían un débil olor orgánico, dulce y empalagoso, como lirios podridos. El aire estaba espeso, carente de humedad o temperatura, como si la atmósfera misma hubiera sido sellada al vacío. El tiempo se disolvió, los segundos se fundieron con las horas. Mi mano se deslizó hacia mi pecho sin subir ni bajar. Arañé mi garganta, las yemas de los dedos hundiéndose en una carne gelatinosa que se reconstruía al instante. El pánico surgió brevemente en mi mente, pero desapareció muy rápido. Mi cuerpo permaneció inerte, como una marioneta con hilos rotos. Cuando levanté mi brazo, la no luz de este lugar se filtró a través de mi piel, revelando una red de venas como porcelana agrietada. Mi carne era pergamino empapado en glicerina. La hierba debajo era visible como manchas borrosas, una pintura de Magic Eye equivocada. Moví la mano. Ninguna sombra la siguió, ninguna prueba de que existiera en absoluto. Un grito aporreó mi cráneo, silencioso y hermético. Una erupción sellada al vacío que no dejó eco en este vacío estéril. Mi mandíbula se deshizo grotescamente, los tendones tensándose más allá de sus límites, pero ninguna vibración perturbó el aire estancado. El miedo se metastatizó en mi estómago, un tumor con dientes, pero mi rostro permaneció relajado, una réplica de cera del terror. Un movimiento parpadeó en el borde de mi visión, como un acuario muerto. 3 figuras estaban sentadas en la hierba a lo lejos. Su desnudez, ni provocativa ni obscena, como si el género y la modestia hubieran sido borrados de ellos por completo. Su piel reflejaba la mía, semiopaca, con un tenue resplandor iridiscente, como las burbujas de jabón momentos antes de estallar. El más viejo, o quizás solo el más erosionado, se levantó primero, sus pies levitando a un micrón sobre la hierba. Cada paso no dejaba huella ni susurro de fricción. Parecía atravesar un holograma en lugar de suelo sólido. Al acercarse, su rostro recordaba a un ángel de Botticelli. Simetría perfecta, apenas alterada por ojos sin párpados ni pestañas y labios que se movían medio segundo fuera de sincronía con sus palabras. «No te preocupes». La voz emanaba de todas partes. La hierba debajo de mí, el aire a mi alrededor, el interior de mis molares, resonaba como un arco rozando las cuerdas de un violonchelo, vibrando profundamente en mi médula.
Todos se sienten así al principio. Hizo un gesto hacia los demás. Una mujer abrazaba sus rodillas fuertemente contra su pecho. Su cabello estaba congelado en un movimiento suspendido. Una cascada de mercurio líquido atrapada en el tiempo. Una niña tiraba de los tallos de hierba con sus dedos, que pasaban a través de ellos como niebla. Su rostro era una máscara de aburrimiento automático. Sus cuerpos parpadeaban débilmente, como si estuvieran en buffer, bordes pixelados como imágenes corruptas, luchando por renderizarse completamente. «Vamos», dijo el anciano en tono suave pero firme. «Siéntate con nosotros. Responderemos lo que podamos». El terror debería haberme petrificado, pero sin cortisol ni catecolaminas corriendo por mis venas, aquí donde la biología no tenía dominio, el miedo se convirtió en nada más que un concepto abstracto, teórico y distante. Floté hacia adelante en su lugar. Mis piernas se movían con autonomía de marioneta y me hundí cruzando las piernas junto a él cuando me lo indicó. La hierba bajo nosotros permaneció prematuramente rígida, pinchándome las piernas con precisión de agujas, pero sin dejar marcas. «Debes tener muchas preguntas». Su voz retumbó en el suelo bajo nosotros. Un gruñido subbajo que vibró a través de mis huesos hasta llegar a mis dientes. Sus ojos se posaron en mí, pupilas dilatadas en agujeros negros, rodeados de iris débilmente bioluminiscentes que pulsaban como brasas moribundas en cuencas de vidrio opaco. «¿Dónde estoy?». Mi voz me sorprendió cuando emergió vacía, reverberando de manera extraña, como si hubiera sido dicha a través de un antiguo teléfono de lata estirado entre dimensiones. «Estás en Anamoni», respondió con calma mientras sus labios se estiraban en algo parecido a una sonrisa, pero no lo suficiente humana como para resultar cómodo. No arrugaba su rostro de mármol naturalmente de ninguna manera. El nombre resbaló de su lengua como vocales espesas, de algún idioma arcaico resucitado momentáneamente, solo lo suficiente para que su significado persiguiera al oyente de manera indefinida después. Parpadeé. «¿Entonces no estoy en el cielo?». «Aún no». Su gesto barrió hacia el horizonte, donde la hierba se fusionaba perfectamente con el anticielo. «Anamoni es un purgatorio de paciencia, un colador». Los demás inclinaron sus cabezas al unísono. Sus cuellos crujieron levemente como bisagra sin aceite. «Somos el residuo, el sedimento indigno». «¿Están esperando a entrar al cielo?». «Sí». Su dedo trazó el aire, pintando sigilos invisibles que se disolvían tan rápido como se formaban. 63 años para mí, 58 para ella. La mujer asintió mecánicamente. La mujer del cabello suspendido. 19 para la niña. La niña que tiraba de la hierba. El tiempo aquí no es tiempo. ¿Por qué no estamos en el cielo? Se inclinó más cerca. Sus pupilas brillaban levemente. 2 brazos en cuencas de vidrio opaco. El alma debe mudar, despojarse de su caparazón. El arrepentimiento, la codicia, la descomposición de la vida, hasta que sea liviana, pura. Su mirada bajó hacia mi pecho. Pero la tuya ya arde. Tocó mi esternón con un sonido sordo, como arcilla mojada golpeada por un puño. Mira. Miré hacia abajo. Un resplandor palpitaba debajo de mi piel de papel encerado. No el parpadeo enfermizo de los otros, sino una radiación blanca implacable, como si hubiera tragado una estrella de neutrones.
El anciano retrocedió ligeramente, su propio pecho apagándose como una bombilla en un circuito moribundo. «No vas a permanecer aquí», susurró. Su voz estaba teñida con envidia venenosa. Miré al este, donde el vacío se desdibujaba en una mancha plateada en el horizonte. «¿Cómo salgo de aquí?» «El ángel desciende para los listos». Los demás se tensaron ante sus palabras, sus rostros translúcidos contorsionándose, bocas temblando, ojos estrechándose, como si hubieran recibido golpes invisibles. «Verás la puerta. El resto de nosotros...» Se detuvo. La niña continuó su pantomima, sus dedos arañando la hierba que se negaba a ceder. La mujer abrazaba sus rodillas contra su pecho, su barbilla descansando sobre las articulaciones espectrales. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Seguí la mirada del anciano hacia el este una vez más, esforzándome por ver lo que él veía, o tal vez lo que solo esperaba ver. Pero el vacío me miró de vuelta con indiferencia. Un escalofrío recorrió al grupo como una corriente eléctrica que ondulaba a través de sus formas. El murmullo de la mujer se agudizó en un chillido. Los dedos de la niña se congelaron a mitad de su movimiento al arrancar la hierba. Presioné hacia adelante, con la pregunta subiendo por mi garganta. «Si el cielo es real, ¿el infierno también lo es?» El anciano se rió, un raspado seco como escarabajos corriendo sobre hojas muertas. «El infierno es un cuento de hadas, un espantapájaros». Extendió los brazos, abarcando el campo congelado a nuestro alrededor. La espera, la nada. «Las almas permanecen aquí hasta que el ángel viene por ellas. No creo en el infierno. Esto es todo para nosotros». Los demás se difuminaron en sus bordes, sus formas pixelándose como fotogramas de película corruptos que luchaban por mantener su forma. La niña susurró suavemente, su voz rasgada y quebradiza. «Él ha estado aquí más tiempo. Cree que lo sabe todo, pero no es así». El anciano la ignoró por completo. Su mirada se clavó nuevamente en el horizonte, hambrienta e implacable. «Aprenderás las verdades en el cielo. Pregúntale a Dios sobre el infierno, sobre nosotros, sobre por qué tu primer aliento importaba». Hizo una pausa tensa entre nosotros antes de añadir: «Luego regresa y cuéntanos, si puedes». El silencio asfixió al grupo como una niebla opresiva. La mujer retomó su vaivén, su murmullo ahora desafinado y arrítmico, un sonido que desgarraba mis nervios sin ritmo ni melodía. Por encima de nosotros el vacío se profundizó aún más. Las nubes brillaban ahora más blancas. ¿O era la luz de mi pecho filtrándose en este falso cielo? Abrí la boca. «¡Basta!». El anciano levantó un solo dedo con firmeza para callarme antes de que pudiera decir algo más. «Guarda tu aliento. Lo necesitarás allá». El tiempo se espesó a nuestro alrededor como jarabe vertido sobre vidrio. Nos sentamos juntos en silencio, una quietud excruciante, similar a sostener la respiración indefinidamente, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la propia existencia. Los ojos como cuarzo del anciano perforaban el vacío oriental con una concentración inquebrantable, mientras mis preguntas se cuajaban dentro de mí, no pronunciadas, pero insoportablemente pesadas, su peso aplastando mis costillas fantasmas. Y en ese momento, un temblor fracturó el aire.
No un sonido, sino una frecuencia. Un zumbido subsónico que vibraba en la médula de mis huesos translúcidos. La hierba permaneció petrificada, inamovible, pero nosotros temblábamos, nuestras formas ondulando como el aceite sobre el agua. Sobre el horizonte oriental, el vacío se rasgó con un grito sin sonido, sus bordes sangrando oro fundido. De la grieta brotó una luz tan pura que quemó mis ojos, grabando imágenes residuales de estática prismática en mi visión. Y luego emergió la cosa. Se desplegó como una antigua estrella exhalando su primer aliento, un orbe colosal, acorazado en placas segmentadas de blanco hueso y dorado. Cada articulación vibrando con armónicos celestiales que resonaron en mi pecho como el repique de campanas de catedral. Alas más anchas que paisajes urbanos se arcaban desde sus flancos, pero no eran extremidades emplumadas. Se retorcían con miles de ojos, algunos humanos dilatados de terror, iris de cabra brillando amarillo azufre, lentes compuestos de insectos fracturando la luz en arcoíris. Cada ojo parpadeaba en un ritmo discordante, sus profundidades remolineando con galaxias moribundas, nebulosas recién nacidas y el frío fuego de cuásares naciendo. El grupo se enderezó de golpe, sus extremidades tensándose como si fueran tiradas por cuerdas invisibles. El anciano giró hacia mí, sus labios contorsionándose sin sonido. Su rostro era una máscara de hambre y veneno crudos. Las alas del ángel batieron una vez, un estruendo que comprimió el aire en una pared dura como diamante, pero ni una sola brizna de hierba tembló debajo de nosotros. Allí flotaba, suspendido en su incomprensible majestuosidad, cada ojo girando para fijarme en un caleidoscopio de miradas. La voz atravesó mi cráneo. No tengas miedo. No era sonido, sino sensación. El sabor de cobre y miel quemada en mi lengua. El olor de glaciares desmoronándose en mares árticos. La presión de la onda de choque de una supernova aplastando mi forma hasta la nada. Mis rodillas cedieron bajo su peso. Ven a mí. Me moví sin voluntad, una marioneta tirada hacia el cielo por cuerdas invisibles. La coraza del ángel se abrió con precisión mecánica, sus placas segmentadas retrayéndose como los pétalos de alguna flor metálica y obscena. En su interior había un núcleo de luz líquida que giraba y se retorcía como plasma fundido. Me cubrió en un torrente, disolviendo mi carne translúcida en capas. Primero la piel, fría y afilada como el alcohol evaporándose. Luego el músculo, un suspiro de liberación. Luego el hueso, el crujir de un grillete rompiendo. Debería haber gritado, pero en su lugar me desintegré. Lo harás perfectamente. La luz no era ni cálida ni fría. Era revelación. Me desolló hasta mi esencia, despojándome de la duda, la memoria, el miedo, todo, hasta que solo quedó un único hilo radiante, puro e inmaculado por pensamiento o forma. Mi desintegración no fue agonía, sino rendición. El alivio de un maratonista colapsando en la meta, pulmones agitados, alma cantando. Ascendí. Los ojos sobre las alas seguían mi ascenso con una precisión implacable. Galaxias girando en sus profundidades como relojes cósmicos que contaban el tiempo hacia un fin incomprensible. Debajo de mí, las figuras se redujeron. La boca del anciano se torció en una maldición silenciosa. La mano medio levantada de la niña
temblaba como si luchara contra una cuerda invisible que la ataba a este lugar. Luego, la grieta se cerró con un chasquido húmedo y orgánico, y Anamoni desapareció de la existencia. La luz creció, una supernova en reversa, su brillantez contrayéndose hacia adentro hasta que se apagó a una brasa moribunda. Oscuridad. No el vacío hambriento que había visto antes, sino algo más suave. Un olvido aterciopelado denso con posibilidades. En algún lugar de sus profundidades resonaba un suave murmullo, el eco de un latido, o tal vez el llanto de nacimiento de una estrella. La conciencia regresó como tinta expandiéndose sobre aceite. Parpadeé, y el vacío estéril de Anamoni había sido reemplazado por una pesadilla dorada. El campo a mi alrededor estaba lleno de hierba que se movía, las briznas ondulando en una brisa que no llevaba olor ni calor. Más allá se extendía una ciudad que desafiaba la física, agujas de oro fundido retorcidas en patrones fractales, puentes de cristal translúcido arqueándose entre torres como rayos congelados. Las estructuras pulsaban débilmente, como si respiraran, sus superficies cubiertas de jeroglíficos que se retorcían cuando se miraban directamente. Lejos, más allá de todo, se alzaba un trono del tamaño de una cadena montañosa, cuyos bordes se desdibujaban por la distancia y la pura imposibilidad de su escala. Sobre él se sentaba una figura de pura radiación, su forma cambiando entre humana y abstracción geométrica, una cabeza como una estrella moribunda girando lentamente para observar su dominio. La luz de ella presionaba contra mi visión, no cegadora pero opresiva, como estar demasiado cerca de un horno abierto. Giré buscando al anciano, a la niña, pero estaba solo. Hasta que todo cambió. Aparecieron sin sonido, dos hombres tallados en cera por un escultor trastornado. El más alto tenía el cabello brillante como latón pulido. El compañero tenía el cabello negro obsidiana. Sus rasgos eran simétricos a la perfección, milímetro por milímetro, demasiado perfectos para ser humanos. Ningún poro marcaba su piel alabastrina. Sus párpados no se movían cuando parpadeaban. Se movían al unísono escalonado, el más bajo siempre medio paso atrás. Sus túnicas brillaban con falsa humildad, hilos de luz tejiendo a través del lino que susurraba débilmente, como estática de radio atrapada entre estaciones. El más bajo inclinó la cabeza. Cuando sonrió, sus dientes eran un poco grandes, demasiado afilados y demasiado blancos. «Hola, James». La voz del más alto era como una campanilla de viento hecha de hueso. «Bienvenido al taller del cielo». Extendió los brazos, con las mangas ondeando para revelar muñecas articuladas como las de una muñeca. «Haz tus preguntas. Nos encantan las perspectivas frescas». «¿Qué está pasando?». Mi voz resonó extrañamente en el espacio alrededor de nosotros, como si el aire mismo resistiera el sonido. El más bajo habló. «Dime, James». Tocó mi pecho con su yema del dedo, frío como el hielo contra mi carne translúcida. «¿Pica? La luz dentro, como una polilla atrapada golpeando tus costillas». Me eché hacia atrás instintivamente. «¿Qué es? ¿Por qué se siente viva?» «Porque tiene hambre». El más alto comenzó a rodearme como un depredador acechando a su presa. «La mayoría de las almas están llenas de oraciones, diluidas por milenios de arrastrarse ante dioses imaginarios. Pero tú...» Su aliento olía a cable quemado y ozono. «Tú dejaste que la tuya creciera salvaje, indomable, una batería perfecta». «¿Batería?
¿Para qué? Los engranajes del paraíso, James. Los motores que giran las estrellas. El más bajo señaló hacia el trono distante con reverencia burlesca. Incluso él necesita combustible, especialmente ahora con tan pocas almas puras que quemar. Pero yo no creía... ¿Por qué yo? La creencia es contaminante. La sonrisa del más alto se estiró de manera antinatural, sus labios abriéndose en las comisuras sin sangrar. Eres una fuente virgen, sin santos, sin pecados, sin dogmas manchados, solo potencial crudo y gritando. Retrocedió aún más esta vez, mis talones hundiéndose en la hierba que se aferraba como alquitrán. No pueden simplemente tomarla. ¿No podemos? El más alto habló como si saboreara mi resistencia. Pero somos muy generosos. Incluso intercambiaremos un regalo por otro. Sus pupilas se dilataron hasta tragarse su iris. ¿Qué desea tu corazón mortal, James? ¿Riqueza, poder, alas para revolotear como algún pajarito? La pregunta cuajó en el aire entre nosotros. ¿Tengo alguna opción? El más bajo se inclinó lo suficiente para sentir su aliento. La opción es un cuento de hadas. Pero fingiremos que la tienes. Juguemos. Es divertido. Mi mente luchó por encontrar algo de ventaja mientras el pánico me desgarraba por dentro. La luz del trono palpitaba en mi visión periférica, una migraña envuelta en majestuosidad, y solté lo primero que se me ocurrió. Yo quiero volar. Quiero ser un ángel. Se congelaron. Entonces, el más bajo habló, su risa desgarrando el aire con armonías disonantes que me hicieron doler los oídos. ¿Volar? ¿Crees que plumas y arpas? Oh, James. Se abrazó los costados como si fuera a abrirse de tanto reír. Sus costillas crujieron audiblemente bajo la tensión. Sí, volarás, pero directo al horno. El más alto levantó la mano bruscamente, silenciándolo con un gesto casi imperceptible. Su expresión se suavizó en algo que parecía compasión, o quizás burla disfrazada de misericordia. ¿Si volar es tu deseo? Sus dedos chasquearon una vez. El aire cambió. Un portal floreció ante nosotros. Un vórtice de luz azul cobalto y blanco magnésico, cuyas orillas devoraban la realidad misma, como ácido que corroe la tela. El más bajo me agarró del brazo con garras disfrazadas de dedos. Su agarre quemaba frío contra mi carne espectral. ¡Vamos, pichón! ¡Vamos a cortarte las alas! Resistí instintivamente, pero la luz dentro de mi pecho me traicionó. Tiraba hacia ellos como si estuviera magnetizada solo por su presencia o voluntad. Mi cuerpo se adelantó sin mi consentimiento. Ellos cruzaron primero, sus formas deshaciéndose en siluetas de títeres de sombra, mientras desaparecían en las profundidades que giraban del portal. Zumbaba de manera ominosa, como una perforadora de dentista amplificada a través de infinitos agujeros negros. Y luego fue mi turno. Lo seguí. El aire se volvió gélido. La blancura de la habitación no era solo luz, era ausencia, drenando color de mi visión hasta que el mundo se desdibujó en un vacío nauseabundo. Los vi, 1000 ojos, abultados de cada superficie como tumores. Sus párpados se despejaron húmedamente, iris caleidoscópicos entre hendiduras reptilianas y pupilas humanas, cada mirada perforando en mí con un enfoque depredador. El suelo ondulaba débilmente, una alfombra viva de ojos rodando bajo mis pies.
sus lágrimas viscosas acumulándose alrededor de mis tobillos. La losa dorada dominaba la habitación, esculpida en una gigantesca mano congelada en medio de un alcance. Los dedos curvándose en garras. Su superficie se retorcía con glifos que se agitaban, sus bordes resplandeciendo tenuemente bioluminiscentes, como si se alimentaran de la podredumbre. El aire a su alrededor se distorsionaba, zumbando con una frecuencia subsónica que vibraba mis dientes. ¡Recuéstate! La voz del más bajo no era un sonido, era una orden grabada directamente en mi cráneo. Tropecé hacia atrás, pero los ojos en el suelo se movieron, su mirada colectiva empujándome hacia la losa. La luz en mi pecho parpadeó erráticamente, proyectando sombras irregulares que se deslizaban por las paredes como manchas. ¡Recuéstate! Sus palabras se fragmentaron en ecos, cada sílaba más aguda que la anterior. Lazos de la luz saltaron, tentáculos serpenteantes de nitrógeno líquido, siseando y vaporizándose mientras se enrollaban alrededor de mis extremidades. Su toque quemaba con un frío tan absoluto que se sentía como fuego, abrazando mi carne espectral hasta el núcleo de lo que fuera que pasaba por mi alma. Pero el sonido se fragmentó en estática, tragado por la blancura insaciable de la habitación. La losa latió debajo de mí, sus vibraciones sincronizándose con mi pulso que se deshacía. Los glifos se retorcían más rápido ahora, formando patrones que hicieron que mi mente retrocediera. Un lenguaje de tumores, de huesos rotos, de seres famélicos que masticaban a través de las paredes de la realidad. Mis recuerdos se iban. Lo primero en irse fue la voz de mi madre cantando canciones de cuna, disolviéndose en estática de radio. Luego mi primer beso, los labios convirtiéndose en cenizas, el sabor del chicle de fresa reemplazado por bilis, el ardor de una rodilla raspada, la emoción de un paseo en bicicleta de la infancia, el calor del pelaje de un perro, todo succionado hacia el resplandor devorador de la losa. Voces, la mía, la de ellos, otras, murmuraban en una lengua gutural. Eselevius vore afanisestai. El ala era una blasfemia viviente. Plumas de hierro oxidado, membranas veteadas de gusanos palpitantes, garras que goteaban un viscoso fluido negro. El más alto me clavó el ala en el omóplato. Se retorció, clavándose en mí con un sonido como de dientes rechinando sobre hueso. Mi espalda se arqueó cuando el ala se fusionó con mi columna vertebral, y zarcillos de podredumbre se extendieron por mis venas como tinta en el agua. Un parpadeo más allá del vacío. El techo de un hospital. El chasquido de un desfibrilador. ¡Despejen! Mi cadáver se sacudió en la camilla. Un guante de enfermera me agarró la cara. ¡James, quédate conmigo! De vuelta en el infierno blanco, el más bajo me aserró el otro omóplato, su hoja cerrada chirriando contra el hueso espectral. ¡Deprisa!, dijo mientras el más alto me clavaba la segunda ala, esta quitinosa e iridiscente, con los bordes tan afilados como para partir átomos. La luz de mi pecho se atenuó aún más, y su resplandor se desvió hacia la losa como la sangre que drena de una herida abierta. Otro parpadeo. La picadura de una aguja. Líquido frío inundando mis venas. ¡Convirtiendo fibrilación ventricular! ¡No pares las compresiones! El más bajo me tumbó boca abajo, inmovilizándome mientras las alas cobraban vida. Sus grotescos tendones se anudaban en músculos y huesos.
Me clavó un bisturí en el esternón. La luz, no, mi luz, brotó a torrentes, acumulándose en la losa antes de evaporarse en glifos hambrientos. ¡Sosténlo!, gritó, con las garras clavadas en mi pecho. Las manos del más alto se fundieron en mis costillas como mercurio líquido, aferrándose al núcleo de mi alma. ¡Está enraizado! ¡Está luchando contra nosotros! La cara del más bajo se desencajó. Los dientes se astillaron en fragmentos de cristal. La lengua se alargó y se clavó en mi ojo. ¡Volverás arrastrándote! ¡Te sacaremos de esa carnicería! ¡Pulso estabilizado! ¡James, aprieta mi mano! La sala blanca se hizo añicos. Los ojos estallaron como fruta. Las alas se desmoronaron hasta convertirse en polvo carcinógeno. Los gritos de los hombres se desvanecieron, no en silencio, sino en algo más humano, el llanto de un monitor cardíaco. Oscuridad, luego peso, calor, una garganta irritada por los gritos, dedos aferrándose a los míos con fuerza ahora, una cuerda que me tiraba de vuelta del abismo. Bienvenido de nuevo, James. Una cara se fue enfocando, un hombre con scrubs azules. Sus rasgos estaban suavizados por el halo de luces fluorescentes. Su estetoscopio brillaba fríamente contra su pecho y su aliento olía a goma de menta y agotamiento. Detrás de él, los monitores pitaban de forma rítmica, sus pantallas proyectando sombras verdes y angulosas sobre las paredes. Mi lengua se pegó al techo de mi boca, resaca como algodón, mientras intentaba hablar. ¡Eres un milagro! La voz del doctor se quebró con una mezcla de asombro y privación de sueño. Sus pupilas se dilataron ligeramente al decirlo, como si ni él creyera sus propias palabras. Una enfermera estaba detrás de él, ajustando una bolsa con manos que aún temblaban por la adrenalina de la reanimación. La realidad se filtró nuevamente en capas. El pitido del monitor cardíaco se sincronizó con mi pulso. Vivo, vivo, vivo. Las sábanas rígidas me rozaban los brazos. El olor antiséptico me quemaba las fosas nasales. Me rasqué el cuello de mi bata, jadeando, esperando que de mi espalda brotaran alas o cuerdas doradas. Pero solo estaba el goteo de la intravenosa, el parpadeo de un televisor apagado en la esquina y el llanto lejano de un código azul por el altavoz del hospital. Las semanas se disolvieron en una neblina de pinchazos de agujas y ataques de pánico a medianoche. Las noches en la UCI se mezclaron con la mañana de rehabilitación. Mis piernas temblaban como las de un cervatillo mientras reaprendí a usar las escaleras que ahora parecían distorsionarse como el horizonte de Anemone. Las palabras del cardiólogo sonaban en loop durante las sesiones de la caminadora. Fibrilación ventricular, impulsos eléctricos caóticos. No hubo flujo sanguíneo durante 10 minutos. Es un milagro que estés aquí. Asentí ausentemente, tocando la nueva cicatriz en mi esternón, un queloide elevado en forma de estrella que ningún cirujano pudo explicar. Nunca hablé de los ojos, el trono, la cosa que se llamó a sí misma un ángel. Te encerrarían, susurraban las sombras que se acumulaban bajo las luces fluorescentes durante las noches de insomnio. Dirán que es hipoxia, siseaban las máquinas de MRI mientras me escaneaban en busca de daños que no podían ver. Así que dejé que anotaran mi TEPT y delirio de la UCI, tragando pastillas que lo hacían todo etéreo y opaco. A quien lea esto, el cielo no es lo que nos dijeron. No son puertas de oro o gloria.
Es una maquinaria. Anamoni es su sala de espera. Si ves el trono, si ves alas, si ves hombres con ojos aceitosos que susurran tu nombre, corre, lucha, deja que tu alma se queme antes de que puedan drenarla. Es mejor desvanecerse en la estática del purgatorio que alimentar su eternidad dorada. Sé cómo suena, sé lo que dirás, pero acércate. Te mostraré las cicatrices donde intentaron abrirme, cómo brillan en la oscuridad a las 10 p.m. Recuerden que